El siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones. Buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Gracias por acompañarnos en este día para hablar como siempre del tema de pensiones. Y como siempre lo hago, pues acompañado de la asesoría y la compañía de los mejores. Por eso le doy la bienvenida a la doctora Paula Andrea Escobar, que nos está acompañando el día de hoy. Doctora, bienvenida a Cita Con. Hola, Duer, buenas noches y un saludo para todos. Hoy pues estaremos conversando con todos ustedes sobre las pruebas que se deben presentar para la pensión de sobrevivientes, pero antes de dar paso pues, al desarrollo de este tema, quiero invitarlos para que ustedes tienen dudas, tienen inquietudes con respecto al tema que estamos trabajando, que vamos a tratar el día de hoy, o con respecto a cualquier otro tema de pensión que la doctora Paula nos pueda ayudar a solucionar. Es muy sencillo, lo podemos hacer a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. La doctora Paula pues está siempre dispuesta. Allí, doctora, durante el programa no podemos responder las preguntas, pero usted en el transcurso de toda esta semana va solucionando pues las inquietudes de todos nuestros televidentes. Así es, Duber, así es. Vamos a hablar entonces, comencemos con el tema que tenemos el día de hoy, esas pruebas para pensión de sobreviviente, pero tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es una pensión de sobrevivientes, doctora Paula? Bueno, entonces la pensión de sobrevivientes es una prestación económica que se causa cuando fallece un afiliado al sistema de pensiones o un pensionado. Un pensionado es que ya esté disfrutando su pensión de vejez o su pensión de invalidez. Y un afiliado es la persona que ha venido cotizando o que si ya no está cotizando, pues está afiliado inactivo, pero está afiliado y tiene un cierto número de semanas. Entonces, cuando fallece este afiliado o este pensionado, la ley determina que si reunimos los requisitos de semanas de cotización, que la ley exige, que ahorita hablaremos de ellas, las semanas que nos exigen, y tenemos la calidad de beneficiarios, entonces podemos acceder a la pensión de sobrevivientes. Actualmente la norma que está vigente en sobrevivientes nos exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de la muerte. Es decir, si una persona fallece, un ejemplo, en julio del 2022, entonces nos van a exigir 50 semanas cotizadas entre julio de 2019 y julio del 2022. Es el requisito de semanas para los afiliados, pues porque si ya está pensionado ya no nos exigen número de semanas. Pero si el fallecido era un afiliado, así no estuviera cotizando al momento de la muerte, si no tenemos estas 50 semanas en estos 3 años, podemos acceder a esta prestación económica de sobrevivientes. Doctora Paula, ¿quiénes son las personas que pueden acceder justamente a esa pensión? ¿Quiénes son esos beneficiarios? De acuerdo a lo que dice la ley. Exactamente. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien porque los beneficiarios no son los herederos. En muchas ocasiones confundimos que tenemos derecho a una pensión porque el afiliado dejó un escrito, dejó un testamento, dejó una declaración extrajuicio definiendo que quería que su pensión le llegara o le quedara a tal persona. No. La ley define quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Y la ley dice que en primer lugar será la esposa, la cónyuge con la que se casó el fallecido o la fallecida, o la compañera o el compañero permanente. Y también en ese primer lugar están los hijos. ¿Y cuáles hijos? Hijos menores de edad, hijos entre 18 y 25 años, si acreditan sus estudios, y los hijos en situación de invalidez. O sea que en el primer lugar está la cónyuge, compañera permanente y los hijos menores, estudiantes o en situación de invalidez. Luego hay un segundo orden, por así decirlo, se da cuando no existen los primeros que mencionamos. Si no existe cónyuge, si no existe compañera, si no existen hijos, entonces podrían entrar los padres. Pero estos padres, entonces, ya veremos ahorita qué requisitos deben reunir los padres para poder acceder a la pensión de sobrevivientes. Y por último, están los hermanos, pero los hermanos tienen que probar la dependencia económica, que ahorita profundizamos en ello, y la situación de invalidez. Entonces, primero cónyuge, compañera, hijos menores, hijos
entre 18 y 25 estudiantes, hijos mayores en situación de invalidez, padres y hermanos en situación de invalidez. Recuerden, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, o también ahí está la página estufuturo.com.co, y de esta manera pues ustedes pueden entrar también a tener comunicación con la doctora Paula y todo su equipo de abogados. Doctora, usted hace un momento nos ilustraba justamente sobre quiénes son esos beneficiarios, y allí en ese primer renglón usted nos anotaba que la cónyuge del fallecido. ¿Qué condiciones debe cumplir la cónyuge de la persona que falleció o el cónyuge de la persona que falleció? ¿Qué requisitos para poder ir a reclamar esta pensión? Bueno, entonces resulta que cuando se es cónyuge, o sea, cuando se casaron, son casados, tenemos que diferenciar en si estos cónyuges son de un pensionado fallecido o de un afiliado fallecido. Si el que falleció es un pensionado, el cónyuge debe probar 5 años de convivencia en cualquier época, siempre y cuando se hayan casado y nunca hayan hecho divorcio. Es decir, se casaron, nunca se divorciaron, convivieron 10, 15 años, dejaron de convivir y quizás al momento de la muerte ya no estaban conviviendo, pero como nunca hubo divorcio y podemos probar 5 años en cualquier época, este cónyuge o esta cónyuge tiene derecho a esa pensión. ¿Qué es lo que sucede? Que los fondos de pensiones niegan estas pensiones argumentando de que la ley nos exige los últimos 5 años, pero la Corte Suprema de Justicia ya en sus reiteradas sentencias ha establecido que son 5 años en cualquier época cuando se trata de pensionado fallecido, ¿cierto? Frente a los afiliados, entonces ahí hay como un choque de trenes entre las cortes, porque si es afiliado, o sea, no es pensionado, sino afiliado al fallecido, el cónyuge simplemente acredita de que estaban casados, pero la Corte dice sin importar el tiempo. Y entonces la Corte Constitucional nos dice no, debe reunir los 5 años. La Corte Constitucional no está de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dice, si siguen casados, no importa el tiempo. Y la Corte Constitucional dice, si son casados, 5 años. Entonces, en resumidas, ¿qué necesitamos? Probar 5 años en cualquier época para ir más seguros con el proceso, más a la fija con el proceso. Muy bien, vamos a continuar con este tema ya después de esta pausa, pero doctora, entréguenos los números telefónicos, las ciudades donde hace presencia Tu Futuro Abogados, donde la pueden contactar nuestros televidentes. Bueno, estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón en Medellín, ahí en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. También estamos en Pereira, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905, en el edificio Banco Ganadero, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a esta primera pausa y no se muevan que ya volvemos. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En Tu Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por los tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos en la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar en compañía del canal Cosmovisión. Estamos en Cita Con. Hoy hablando justamente con la doctora Paula Andrea Escobar
sobre las pruebas en la pensión de sobrevivientes. Ya nos explicó qué es una pensión de sobreviviente y quiénes tienen derecho pues, a reclamar esta pensión. De igual manera, también nos explicaba la doctora Paula antes de ir al corte, pues en el caso del cónyuge o la cónyuge, qué requisitos debe reunir. Pero también, doctora, usted en un segundo renglón nos anotaba que compañero permanente o compañera permanente también tenía derecho a esta pensión de sobreviviente. En el caso del compañero o la compañera permanente, ¿qué requisitos debe cumplir? Bueno, Duber, entonces en este caso, cuando se trata de compañera permanente o compañero permanente de un pensionado fallecido, o sea, el que falleció es un pensionado, ahí nos exigen los últimos 5 años al momento de la muerte. Eso sí tienen que ser los últimos 5 años. Convivencia al momento de la muerte y que sean los últimos 5, porque somos en el tema la compañera permanente o el compañero, sí es muy exigente el tema en que sean los últimos 5. Cuando se trata de pensionados, cuando se trata de afiliados, al que falleció no era pensionado, sino que era un afiliado, ahí tenemos también el choque de trenes entre las Cortes. La Corte Suprema dice, no, si eran compañeros permanentes, no importa el tiempo, simplemente pruebe de que realmente tenían una familia, eran compañeros permanentes, con vocación de permanencia, con ayuda mutua, etcétera, etcétera, y tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Mientras que la Corte Constitucional dice, no, tiene que probar los últimos 5 años. Entonces, como hablábamos ahorita, si tenemos la convivencia los últimos 5 años, pues vamos más a la fija. Si no la tenemos, pues ahí ya sabemos que tenemos pues una disparidad de criterios entre las Cortes. Usted ha notado algo bien importante, doctora Paula, pues en el caso del cónyuge o la cónyuge, pues 5 años en cualquier tiempo que hayan convivido. ¿Cómo se prueba eso? Eso lo podemos probar, con eso hay libertad probatoria, entonces podemos probarlo con testimonios, podemos probarlo con declaraciones extrajuicio que se hayan hecho en vida entre el fallecido y la cónyuge, con fotos, pruebas, por ejemplo, dónde era que vivían, entonces el contrato de arrendamiento si lo tienen, el arrendador de ese inmueble puede declarar de que ahí vivían juntos. Bueno, hay muchísimas formas de probar una convivencia y hay libertad en ese tema. Al igual que el compañero Al igual que con los compañeros permanentes, es libertad probatoria, siempre y cuando pues sean pues debidamente recaudados, los testimonios que conozcan a la pareja, que no sean personas pues que nunca los veían o que nunca los visitaban, son testigos de oídas. No nos sirve un testigo que nos diga en una audiencia, sí, yo escuché que ellos como que vivían juntos. No, eso es un testigo de oídas. O sí, es que me parece que ellos como que vivían juntos. No, testigos que con certeza afirmen, sí, convivieron desde tal fecha hasta tal fecha. Que iba y hacía la visita. Exacto, nos visitábamos constantemente, vivían en tal barrio, inclusive saber, la casa era así, tenía tantas habitaciones, vivían en un segundo piso, porque a veces los testigos se equivocan, el uno dice que en un segundo piso con 3 habitaciones y el otro dice que en un primer piso con una sola habitación, pues obviamente el juez eso no le da convencimiento y hay pues unas inconsistencias. Entonces, que los testigos sean personas que los conozcan muy bien. Recuerden que si ustedes tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema, cualquier otro tema de pensión, quieren una asesoría, buscan una asesoría en algún caso en particular, es muy sencillo. Ustedes le escriben a la doctora Paula o le envían un mensaje de voz a la línea de WhatsApp 310-665-8193 y ella está allí dispuesta prácticamente las 24 horas, ¿cierto, doctora? Exactamente, 24/7. A responder todas sus inquietudes. Sigamos hablando, doctora, porque usted también nos hablaba de unos hijos menores que también pueden ser beneficiarios de esa pensión de sobreviviente. Deben tener alguna característica y, ojo, que me surge esa inquietud, ¿esa pensión es solo hasta que cumplan la mayoría de edad o por qué tiempo? Bueno, entonces los hijos menores del fallecido, sea pensionado o sea afiliado del fallecido, tiene derecho a la pensión solo probando de que es hijo del fallecido o hija del fallecido que es menor de edad. Porque los hijos menores pues se presumen que dependen de sus padres, entonces no tienen que entrar a demostrar dependencia económica, no tienen que entrar a demostrar convivencia con el padre, no tienen que demostrar estudios porque son menores de 18 años, entonces los hijos menores de edad no tienen inconveniente con el tema probatorio, solo con su registro de nacimiento se prueba el parentesco de que es hijo del fallecido y accede a la pensión de sobrevivientes, pues obviamente siempre y cuando el afiliado haya dejado las semanas requeridas. Esta pensión es hasta los 18 años, pero si este hijo acredita estudios hasta los 25 años, entonces podrá seguir disfrutando de esta pensión hasta los 25 mientras acredite sus estudios
con una intensidad horaria mínimo de 20 horas semanales y que no trabaje, porque si este hijo trabaja, entonces pues no depende económicamente del padre fallecido y por eso no tendría derecho a esta pensión de sobrevivientes. Doctora, allí usted, una cosa es un cotizante, pues, y la persona que está cotizando, si falleció, en el caso de los menores, ¿cómo se le da transmitida eso? ¿Tiene alguna posibilidad? Ahorita hablamos que cuando uno está cotizando, puede estar cotizando de manera activa, o sea, puede estar afiliado, activo cotizando, o puede estar afiliado y no estar cotizando, o sea, inactivo, ¿cierto? Pero ¿qué nos exige la norma? La norma no nos exige que estemos activos. La norma nos exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte, independientemente de que al momento de la muerte estemos activos. Entonces eso es una ventaja muy grande porque hay quienes no están activos al momento de la muerte, pero tienen sus 50 semanas en los últimos 3 años. ¿Y esa liquidación de esa pensión se hace con base en esas semanas que haya cotizado o por lo que venía cotizando? ¿Cómo es esa parte? En la pensión de sobrevivientes también se liquida el promedio de los últimos 10 años, se hace un promedio de los últimos 10 años cotizados o de toda la vida si el afiliado tenía más de 1.250 semanas. Entonces hacen lo mismo, el IBL, que es el promedio, y a ese promedio un porcentaje de acuerdo al número de semanas. Doctora Paula, recuerden los números telefónicos donde la pueden contactar, en qué lugares hace presencia Tu Futuro Abogados, cómo se pueden contactar con usted. Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. 501 y el teléfono es 514-1187. 514-1187. También estamos en Pereira, ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima. El teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Pueden escribirme, enviarme notas de voz, escribirme constantemente. Yo misma contesto los mensajes. Deben tener un poco de paciencia porque me llegan muchos. Pueden visitar también nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, ya volvemos con más. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por los tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros a través del canal Cosmovisión, en el programa Cita Con. Continuamos hablando de esas pruebas de pensión de sobrevivientes. Ya hemos explicado pues quiénes pueden acceder a esta pensión. Doctora, aquí hay un factor que usted nos decía hace un momento también, que los hijos en situación de discapacidad, de invalidez, ¿qué deben probar? ¿Hasta qué tiempo tienen estas personas de pronto para acceder al reclamo de esta pensión? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, los hijos en situación de invalidez entonces tienen que probar primero estar debidamente calificados, que su dictamen esté con el 50% de pérdida de capacidad laboral. Y algo súper importante es que la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, cuando quedó en situación de invalidez, sea anterior a la fecha de la muerte del papá o de la mamá por el cual va a reclamar esa pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque si el padre o la madre que fallece, por ejemplo, en el 2010, y la persona quedó en situación de invalidez en el 2015, pues es posterior a la muerte de los padres. Entonces ahí no tendría derecho a la pensión de sobrevivientes. Tiene que ser estructurada la invalidez con fecha anterior a la muerte de sus padres para tener derecho a esta pensión de sobrevivientes. Pero además, como es mayor de edad, entonces tiene que probar dependencia económica de sus padres al momento de la muerte. Entonces el dictamen, con el 50% de pérdida de capacidad laboral, que la fecha de estructuración sea anterior a la muerte de los padres y la dependencia económica de los padres al momento de la muerte. Los padres justamente también pueden acceder a una pensión de sobrevivientes. ¿Qué características, qué condiciones deben cumplir unos padres cuyo hijo pues haya muerto y quieran acceder a esa pensión de sobrevivientes? Los padres pueden acceder a la pensión de sobrevivientes cuando no hay compañera, cónyuge o compañero pues
hijos menores, hijos en situación de invalidez o hijos estudiantes. Los padres no pueden acceder cuando existen esos beneficiarios. Si no existen, ahí sí entran los padres. Pero los padres tienen que demostrar dependencia económica del fallecido. ¿Qué sucede? Que los padres, la dependencia económica no tiene que ser absoluta, o sea, ellos no tendrían que estar en total indigencia pues para tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Pero la Corte se ha determinado que esa dependencia económica tiene que ser real, es cierta, o sea, no se presume, sino que tiene que probarla, tiene que ser una dependencia económica cierta, tiene que ser periódica, no es que sea una ayuda que de vez en cuando el hijo le daba, sino es periódica, constante y debe ser significativa, porque si esta persona, este padre o madre tenían ingresos, quizás de pronto tenían otro ingreso, pero la ayuda del hijo o de la hija que falleció era significativa en relación a los ingresos que tiene y a los gastos que tiene, pues tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, pero si esa ayuda no era, o esa dependencia no era significativa, entonces no van a tener derecho. Ahora, otra cosa que se da mucho es que los padres van a reclamar la pensión de sobrevivientes por un hijo que se murió y que ese hijo vivía con ellos al momento de la muerte. Entonces, este hijo aportaba a su casa económicamente y cuando van y hacen la investigación y hacen todos los cálculos de cuánto aportaba el hijo, se dan cuenta de que no, el hijo se aportaba a la casa, pero no porque el padre o la madre dependiera de él, sino porque como él vivía ahí, él aportaba para sus gastos ahí. Entonces, lo que tenemos que probar es que no solamente él aportaba para sus gastos, sino que él aportaba para que sus padres pues pudieran también subsistir, y por eso hay una dependencia directa de él. Recuerden, si ustedes tienen dudas, inquietudes con respecto a lo que la doctora Paula pues, nos ha contado durante todo el programa, se pueden comunicar con ella muy sencillo en la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, en cualquier parte del territorio nacional, incluso fuera del país, con esta misma línea de WhatsApp, pues la doctora Paula les puede asesorar. Y por último, doctora Paula, también los hermanos pueden salir pues, beneficiados con esta pensión de sobrevivientes. ¿Qué características, qué requisitos se deben cumplir y cómo se hace el trámite en el caso de los hermanos que pretendan, que quieran reclamar esta pensión de sobrevivientes? Bueno, con los hermanos, entonces, pues primero no debe existir ningún otro beneficiario, no pueden haber cónyuge, compañera, hijos ni padres. Al igual que... Exacto, para que los hermanos entren es porque no están los otros. Segundo, debe estar calificado con el 50% de pérdida de capacidad laboral y que la fecha de estructuración de la invalidez sea anterior a la fecha de la muerte de su hermano o de su hermana. O sea, tiene que estar estructurada antes. Y la dependencia económica, también tiene que probar dependencia económica de su hermano o su hermana fallecida y en las mismas condiciones que hablamos ahorita, que sea cierta, que sea periódica y que sea significativa. Ahí está, pues todas las posibilidades en esa pensión de sobreviviente, las personas que desean reclamar o que de pronto ven que pueden tener algún derecho sobre una de estas pensiones de sobreviviente y tengan inquietudes, la doctora Paula siempre está allí presta, dispuesta pues, a atender todas sus inquietudes y asesorarlos en todos estos temas que tienen que ver con pensiones. Doctora Paula, números telefónicos y lugares donde la pueden contactar. Bueno, entonces estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También estamos en Pereira, ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima. El teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos permanentemente a nuestra línea de WhatsApp. Nos pueden enviar mensaje de voz, nos pueden escribir a la línea 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora Paula, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, feliz noche y que descansen. A todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado. Los invitamos para que continúen en compañía de la programación del canal Cosmovisión. Hasta pronto. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.